La materia es estadística en la educación. Bueno, el tema es construcción de matrices de datos. Esta pues es la que registra la asignación de valores en lo que son las unidades de análisis. Esta pues facilita la organización de la información. Esta pues se conforma por tres aspectos, que son las unidades de registro, el conjunto de variables y los valores. Bueno, cuando se recopilan los datos pues se tiene que hacer una tabulación. Esta pues es una forma de sistematizar la información recogida de la realidad, y pues esto puede ayudar para realizar pues una investigación de un problema y pues al mismo tiempo pues tratar de obtener un conocimiento científico y pues que este pueda ser explicado probabilísticamente. Este video es para la materia de estadística de la educación, donde vamos a hablar acerca de dos lecturas que corresponden a la sesión 9. La primera es construcción de matrices de datos, que bueno, nos decía que pues el objeto de información pues es determinar dos cosas. La primera es el grado para la estructura de la matriz de datos y la segunda pues es la definición de las unidades. En esto, para la creación de las matrices pues hay dos formas, o hay varias formas para poder pues estructurar bien una matriz. La primera pues es una unidad, la otra es una variable y la otra es un valor. Estas pues es una forma de hacer una matriz, que bien la matriz pues es una forma de hacer e interpretar de manera visible la estructura de estos datos. En la otra lectura de la matriz de datos pues nos hablaba de este mismo tema e incluso era la misma información, pero nos tenían los principios fundamentales para una matriz de datos. El primer principio es de comparabilidad, que es donde todas las unidades deben ser medidas en las mismas variables, no se puede cambiar la variable. El segundo principio es la clasificación, que es pues que los valores deben formar parte de un grupo y pues este grupo debe estar bien clasificado. El tercer principio es el de integridad, que pues el trabajo de una matriz debe estar completamente lleno, no debe quedar ningún espacio, se deben de interpretar en una matriz todos los datos que nosotros tenemos. Y pues eso sería todo. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Itzel Berenice Sánchez Santiago y soy alumna del 4 cuatrimestre de la licenciatura de Pedagogía. Hoy en la materia de estadística les hablaré sobre la lectura de construcción de matrices de datos, en el cual esta nos da como punto importante que cualquier objeto de investigación, ya sea teórica o de importancia práctica, es necesario que tenga pues un lugar dentro de un cierto marco conceptual, y dentro de este marco pues debe determinar tanto como el grado que tiene el objeto, tanto como su estructura de datos, y que todas las operaciones de este objeto pues esté dentro de este esquema, tanto como la definición de los datos y de las unidades de análisis. La matriz de datos, esta más que nada ayuda a que las investigaciones pues sepan diferenciar tanto las variables como los números de las unidades de análisis. Estas es mediante es una forma que tenemos para pues que toda la información que recabemos o podamos recolectar pues tenga su buen procesamiento. Esta nos ayuda pues más que nada para que los datos
pues nosotros lo implementemos estructuralmente en una tabla para que ésta sea visible, y es una forma pues de sistematizar pues la información recogida de la realidad para investigar pues un problema y pues tratar de obtener pues tanto como conocimiento científico, y que intentemos explicar el problema a través del método de investigación. Y es ahí pues donde surge la importancia de pues el llenado de la matriz de datos para que esta pues tenga o nos ayude a lograr las técnicas de redacción de datos, y esta pues nos ayuda para que nosotros podamos describir, explicar y más que nada pues probablemente buscar pues el comportamiento, los hechos tal como observamos y experimentamos pues la realidad. En esta lectura nos trae un pequeño ejemplo, en el cual pues nos dice que, por ejemplo, en 1980 pues había en la provincia de Misiones 50.553 hogares en necesidades básicas insatisfechas, en el cual pues en este enunciado hay que distinguir uno, lo que son pues la unidad de análisis, que en este caso viene siendo la provincia de Misiones. Dos, una variable en el cual es el número de hogares con necesidades básicas insatisfechas. Y tres, un valor, en este caso son los 50.553 hogares. Estrictamente pues limitándose a esta unidad o a este ejemplo, pues se puede pues hablar un poco pertinente de una variable pues puesta que esta no variará. Otros ejemplos nos puede ser un poco más fáciles de realizar, otros un poco más complicado, ya que a veces, por ejemplo, esta nos trae compuesta con las características y hay otras que no podemos entender muy bien. Aquí tengo una pequeña tablita en el cual pues es estructuradamente tal vez como se debe de hacer lo que es la matriz de datos. Como vuelvo a repetir, nos dice que pues la matriz de datos pues es una forma en que tenemos pues la información luego de su recolección y procesamiento. Aquí nos marca en el cual, nos dice que es una estructura tripartita de los datos para cada individuo o unidad, en el cual nos señala que el individuo o unidad se coloca en esta parte y se relevan variables, que los variables serían estos de acá arriba, y valores, y se obtienen diferentes valores, en el cual los valores serían todos estos. Entonces es más que nada para el análisis centrado en la unidad y centrado en la variable. Y eso sería todo. Gracias. Hola, mi nombre es Gisela Márquez García, estudio la licenciatura en Pedagogía en el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla. El día de hoy vamos a hablar sobre la construcción de matrices de datos para la clase Estadística en la Educación. Una matriz es una ordenación de los números o datos por filas o columnas. Permite y facilita el análisis de los datos y define las funciones que van a tener dentro del sistema de información. Regularmente la información o los datos se agrupan en una tabla donde se encuentran las variables. En estas tablas suelen ir las unidades de análisis y las variables que se van a analizar para llegar a conclusiones.
El realizar una matriz de datos es expresar en el lenguaje de los datos el contenido de un enunciado, es decir, de la situación o el enunciado que nos dan. Podemos extraer esos datos y posteriormente colocarlos en una tabla para que de esta manera se nos haga más fácil identificar las variables que están presentes y poder llegar a una conclusión. Por lo regular se presentan datos cuantitativos que son variables ordinales, y también se pueden presentar datos cualitativos o variables nominales, como por ejemplo un dato cualitativo que es con respecto al sexo femenino y masculino. A esos datos se les da un valor, por ejemplo al femenino se les da el valor de 1 y al masculino el valor de 2, con el fin de al final sumar el número total de mujeres y el número total de hombres. El realizar una matriz de datos nos permite, pues como ya lo mencioné, un mejor análisis, ya que los datos se presentan de manera ordenada, y pues tener los datos ordenados nos permite un mejor manejo de ellos. La matriz debe reunir un número de elementos mínimos para poder gestionar de manera correcta la información. Por eso aquí se presentan pues 3 principios para la construcción de matrices. La primera es el principio de comparabilidad, en donde todas las unidades de análisis deben ser medidas por las mismas variables, ya que eso va a permitir su comparación y determinar las diferencias o semejanzas que tiene una de la otra. Esto nos lleva a lo que es la clasificación, en donde todos los que tengan una misma tendencia serán agrupados en un determinado grupo, y los que no en otro grupo contrario. Y por último, el principio de integridad, en donde no se deja vacía ni una celda. Se debe intentar que la cantidad de las celdas sin información se mantenga lo más baja posible. En sí, una matriz de datos establece relaciones entre variables. Esto lo hace a través de la correlación, donde se comparan los valores de varias variables para un conjunto de unidad de análisis, por lo cual se va a requerir un cierto número de unidades y por lo menos 2 variables que se vayan a analizar de esas unidades. Buenas tardes, mi nombre es Leticia Palestina Rojas. Este audio corresponde a la materia de estadística en la educación, de la sesión número 9. En estas lecturas que dimos, pues hablaba de lo que es la construcción de matrices de datos, y nos dice que pues cualquier objeto de investigación, ya sea de forma teórica o de importancia práctica, las decisiones metodológicas propiamente dichas pues tienen necesariamente un lugar dentro de un cierto marco conceptual, y que pues dentro de este marco pues se debe determinar lo que es el grado de dicho objeto. Puede ser producido de tanto objeto científico ser producido en tanto objeto científico dentro de lo que es la matriz de datos. Pues nos decía que el modo de cómo se articulan conceptos de unidades y análisis, ya sean de variables y valor, pues son determinados bajo una
matriz de datos. Entonces pues una matriz de datos pues es una forma de hacer visible una estructura pues de ciertos datos con la utilización pues lo que es de variables y un valor. En ese tema pues igual nos muestra algunos ejemplos de lo que son las matrices de datos. También nos habla de lo que es los 3 principios fundamentales de los que nos hablaba Galtung. Pues estos tres principios pues son los que se deben de utilizar para lo que es la construcción de una matriz de datos. El primer principio nos hablaba es el principio de comparabilidad. En este principio nos hablaba que, su idea de este principio es que todas las unidades han de ser medidas en las mismas variables. Se agrega la condición previa que cada una de las combinaciones de una variable determinada son una unidad de análisis y que todas estas pues deben de tener un sentido. Esto quiere decir que en este principio se hacen comparables las variables y las unidades y los valores, o sea, se hacen comparación tanto de variables, unidades y valores. El otro principio era el principio de clasificación. En este principio nos habla que cada variable, para cada variable, la serie de categorías de respuesta debe producir lo que es una clasificación de todos los pares. Para cada variable, la serie de sus valores deben ser de una forma clasificada para cada par. Otro principio era el principio de integridad, que se refería que para cada par debe llenarse empíricamente un valor. Lo que nos quería decir que lo que era el trabajo empírico, pues se trataba del llenado de las matrices, llenado de lo que era la matriz de datos. Este principio se refería a que ni una matriz, en una matriz de datos no se debe de dejar ninguna celda vacía. Pues desde el punto de vista de lo que era la matriz de datos, pues es que es factible considerar que las investigaciones pueden diferenciarse según el número de unidades de análisis y variables que se tomen en cuenta. Entonces, pues en estas lecturas pues nos habló de lo que son las matrices de datos, y algunos ejemplos. Entonces, pues lo que es una matriz de datos pues es una forma de estructurar lo que son a estructurar datos con la utilización pues de variables, unidades y pues un valor. Gracias. El comportamiento de los hechos. Se proponen 3 principios para realizar una evaluación de la matriz, que es el principio de comparabilidad, el principio de clasificación y el principio de integridad. Hay 2 formas de examinarlos, que es la integridad de la matriz. Uno es por filas y otro es por columnas. Gracias. Buenos días, mi nombre es Lucía Méndez Reyes, estudio la licenciatura en Pedagogía en el Instituto de Educación Digital en el Estado de Puebla, Campus Ixtacamaxitlán. La materia correspondiente es Estadística en la Educación, con el asesor Rafael Ríos Bonilla. La sesión correspondiente es 8.3.3, Construcción de matrices de datos. Nos dice que la matriz de análisis de datos construye una herramienta de gran utilidad para sacar partido de nuestros datos.
con el fin de realizar operaciones estadísticas. Dentro de lo observable o experimentable se resume mediante unidades de análisis a las que asignamos unos valores en determinadas variables. Todo aquello queda registrado en una matriz de datos. Tenemos un ejemplo S1, que son las unidades de registro, la V, ya sea 1, 2 o 3, conjunto de variables, y de 11, 12 o el número necesario, que son los valores. En la matriz N, pues simboliza la muestra de unidades de análisis, la V, las variables, y la S es la unidad de análisis, es decir, la fuente de información. Puede ser una persona, una vivienda, un salón de clases de donde se obtiene dicha información. La V es la variable que expresa un concepto cuantificante en la unidad de análisis. Ejemplo, cada alumno es un análisis y la variable es el rendimiento académico. La D es el valor o respuesta que tiene la variable en cada unidad. En este caso, D11 significa el dato o valor o respuesta que tiene la variable 1. La matriz de datos es un modo de ordenar los datos de manera que sea particularmente visible la estructura. La finalidad de las matrices de datos pues es una forma de sistematizar la información recogida de la realidad para investigar un problema. Mediante el análisis de la matriz de datos podemos obtener un conocimiento que describa, que explique y que prediga probabilísticamente el comportamiento de los hechos. Se proponen 3 principios para realizar una evaluación de la matriz, que es el principio de comparabilidad, el principio de clasificación y el principio de integridad. Hay 2 formas de examinarlos, que es la integridad de la matriz. Uno es por filas y otro es por columnas. Gracias. Bueno, buenas tardes. El tema de hoy es construcción de matrices de datos. La materia de estadística de la sesión 9. Bueno, en esta lectura me pareció un poco entendible. En primera porque está muy pequeña. En segunda porque como que no entendí bien lo que es la definición de cada de lo que quería decir la lectura. Entonces, bueno, yo investigué aparte lo que quiere decir, pues sí, cada término que dice. En mi investigación mencionaba que es que es una forma de ordenar los datos de manera que sea visible. Bueno, a lo que yo entiendo ya con lo que yo investigué, pues veo que tiene que ver todo lo que es con Excel, de que se hacen datos, de que se dividen los varios datos en Excel. Entonces, bueno, yo siento, yo entendí que tiene que ver con eso. La verdad es que no sé si esté bien, porque sí, esta lectura sí se me complicó un poco. Bueno, eso es lo que yo entendí, y acerca de mi investigación que yo obtuve, no sé, la verdad sí esté bien.